Ok, aquí estamos entonces. ¿Ya va? Se me perdió. Ya va, que toqué una tecla que no era. Bueno, aquí estamos. Pues resulta que el día de ayer nosotros estábamos viendo lo que era la definición de orden exponencial para una transformada de Laplace. Y ahora eso va en concordancia con un teorema. Y ese teorema lo que me dice que cuáles son las condiciones suficientes para la existencia. Cuando yo hablo de las condiciones de suficiencia para la existencia, me estoy refiriendo a la existencia del resultado de la transformada de Laplace. Es lo único que estoy diciendo yo allí. Entonces, si yo tengo una función f y digo que esa función es continua, y es continua por tramos. Cuando digo por tramos, es que la función tiene saltos. Y es infinita, perdón, es continua por tramos en un intervalo positivo de 0 hasta infinito. Y además, es de orden exponencial C, donde C es una constante. Entonces, la transformada de la función f de t existe para un valor S, que es un parámetro, que tiene que ser mayor que C. Por ejemplo, vamos a ver la transformada con un ejemplo de una función vamos a borrar esto que está aquí, de una función continua por trazos. ¿Ok? Entonces me dicen evaluar. ¿Cuánto vale la transformada de la función f de t? Si el primer tramo de la función vale 0, cuando el parámetro o la variable t es mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Y cuando el otro tramo o la otra sección de la transformada vale 2, siempre y cuando t ahora sea mayor o igual que 0. Si nosotros observamos esta condición y esta condición, ahí se puede ver claramente de que el valor de t pertenece a un intervalo que está comenzando en 0 y que se está yendo al infinito. Es decir, que está cumpliendo con esta condición que tengo yo aquí. Si uno quisiera hacer la gráfica de esta función para ver cuál es el comportamiento, nos abocamos un minuto a la parte de cálculo 1, donde nosotros vamos a recordar cómo se hacían las funciones por tramos. Identifico aquí mi eje Y y aquí identifico mi eje T, porque ahora el parámetro es T. Entonces dice la función, esta que tengo acá. La función vale 0 para t entre 0 y 3. Entonces yo puedo marcar aquí 1, puedo marcar aquí 2, puedo marcar aquí 3, puedo marcar aquí 4, puedo marcar aquí 5 y puntos suspensivos.
Pero entre 1 y 3 la función está definida. Quiere decir que yo puedo trazar una línea aquí azul para indicar de que esta es la función que va desde 0 hasta 3 y que tiene como imagen 0. ¿Por qué? Porque la altura aquí es 0. Ahora, la otra parte de la función, yo vengo y digo, vale 2. Entonces digo, fíjense que aquí dice que vale 2. Entonces yo establezco acá 1 y establezco aquí el 2. Entonces la función vale 2 para todos los valores de 3 que son mayores, perdón, aquí no es 0, aquí. Miren, me van a disculpar el día de hoy. Me tomé un medicamento para el dolor de brazo, que tengo un dolor en el hombro muy fuerte y me tiene medio mareado el medicamento. Así que me van a disculpar el día de hoy. Entonces, a partir de aquí, la función comienza a hacer esto. Es decir, se construye otra expresión. Como ustedes pueden ver, en esta parte, como aquí está tomando la función, aquí es un punto. Aquí en esta parte va a haber un punto, un salto. ¿Por qué? Porque es una expresión por trazos. ¿Ok? Ahora yo le voy a aplicar la transformada a la función f de t. Esa transformada va a ser simplemente, por definición que vimos el día de ayer, la integral que está definida desde e hasta infinito de e elevado a la menos st. Recuerden que esto es el núcleo de la transformación, multiplicado por la función f de t diferencial de t. Como la función tiene dos trazos, entonces yo digo, voy a definir la función desde 0 hasta 3, que es el primer trazo, de el núcleo de la transformación, que es fijo, que es de la forma e elevado a la menos st, por el valor de la función. Y resulta que el valor de la función aquí vale 0. La transformada vale 0 aquí, entonces yo sustituyo 0 aquí y digo diferencial de t. A esto yo le voy a sumar el otro camino de integración, que es desde, que es desde 3 hasta infinito, del mismo núcleo que se utiliza para la transformada, multiplicado ahora por el valor de la función, y el valor de la función aquí vale 2. Y todo esto diferencial de t. Si nosotros vamos a sacar las cuentas, que lo voy a hacer de este lado de acá, 0 por todo esto es 0. Quiere decir que cuando yo multiplico toda la expresión, 0 por el diferencial por todo me queda 0. Si no hubiese quedado 1 aquí, tendría que haber evaluado la integral del núcleo. Más, cuando yo voy a evaluar aquí esto, yo puedo sacar dos factores comunes. Y recuerden que la integral entre 3 e infinito de e a la menos st diferencial de t, s se comporta como una constante. Quiere decir que sacando las cuentas, eso me da el mismo e a la menos st, todo dividido por menos s, y todo esto lo voy a evaluar yo cuando t vale 3 en el límite inferior y cuando t vale infinito en el límite superior. Por supuesto de que esto se resuelve con una integral impropia, ¿no? Porque esto es una integral impropia del tipo 1. Pero nosotros decidimos de que no íbamos a escribir tanto y lo íbamos a hacer de esta manera. Quiere decir que en todo caso aquí me está quedando la expresión 0 más esto me queda esto. Es decir, 2 que va a multiplicar. Este signo menos que está aquí, yo lo puedo escribir afuera aquí, S y el menos acá. Y abro un corchete y digo, elevado a la menos S que multiplica a infinito. Por supuesto, menos 8 por infinito no es que no se pueda multiplicar, sino que el infinito es una expresión y el 8 es un número. Quiere decir que aquí me va a quedar en todo caso e elevado, cuando yo escribo el término abajo, quedaría así de la forma.
1 sobre e elevado a la infinito, porque el infinito hace de que al multiplicarse por un número, no importa lo que yo tenga, eso sigue siendo infinito. Y al tener 1 dividido entre infinito, que es un valor muy grande, ese valor va a tender a ser 0. Es decir, que aquí yo puedo argumentar que esto ya me da 0. Lo pueden escribir ustedes de forma directa. Aquí luego digo menos e, porque yo saqué esto hacia afuera, elevado a la menos s, y el t lo suplanto por 3. Así que la transformada de la función f de t para esta función que está definida con tramos no es nada más que menos por menos me da más, e elevado a la menos 3s, todo dividido por s. Y esta es la transformada de este ejemplo. ¿Ok? Así se hacen todos los ejemplos que son por tramos. No importa si tienen 2, si tienen 3, si tienen 4 tramos. Ahora yo les voy a dejar una lista de ejercicios para que ustedes se diviertan en el transcurso de la semana. Vamos con otro teorema. Y lo voy a subrayar. Ese teorema lo que dice es el comportamiento de f de s cuando s tiende a infinito. Jóvenes, si no me entienden algo sobre el desarrollo de lo que yo esté haciendo, por favor, sin pena, sin ningún tipo de problema, me interrumpen para yo explicarles, ¿ok? Entonces aquí dice este teorema. Si yo tengo una función f que es continua, por partes, cuando dicen por partes es por tramos, por secciones, en el intervalo que comienza en 0 y se va a infinito, abierto, y que es de orden exponencial, y además de eso, el resultado de la transformada de la integral f de s es igual a la transformada de la función f de t. Yo sé que aquí estoy redundando porque el resultado de esto es una integral y la integral me da esta expresión que está aquí. Entonces, el límite, cuando la variable s que tengo yo aquí tiende a infinito del resultado que me dio la transformada en s, es igual a 0. ¿Ok? Esto es como una condición bien importante para ver el comportamiento de la solución cuando la transformada me da 0. Y la transformada me da 0 precisamente porque el resultado de la integral, que es la antiderivada de la función que está en la cantidad integrando, es 0. Voy a anotarle aquí en la próxima hoja de este pizarrón una serie de ejercicios. Denme chance para buscarlos. Ya va. Ok. Vamos a ponerle donde se los pongo. Ok. Déjenme ponerle más ejemplos, ¿ok? Vamos a ponerle uno que tenga figuras. Vamos a ponerlo aquí al ladito.
La figura del problema 9 la voy a poner por aquí abajo. Ocho, 9. Figura número 7, gráfica del problema 8. Ok. Vamos a ponerla por aquí. O aquí. Para que exista una especie de continuidad. Ok, ahora que me toca, déjame ver qué más ejemplos tenemos por aquí. Y aquí les voy a dejar otra lista de ejercicios para que ustedes se diviertan en el transcurso de la semana. Por supuesto que estos son la continuación de esto, pero lo estoy poniendo allí. Vamos a ver si tengo más. No, con eso es suficiente. Ok, ya teniendo eso claro, sigamos nosotros acá con la parte de la teoría. Pues nosotros ya hicimos las transformadas de una función. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que se conoce como las transformadas inversas y transformadas de derivadas. Recuerden que si yo tengo una función que se comporta como un operador lineal, yo le puedo aplicar una transformada. Es decir, que existen las transformadas de derivadas, que en algunos libros se llaman transformadas derivadas, y hay otras transformadas que son las transformadas de integrales, que se llaman transformadas integrales. Eso va a depender del autor en función de cómo nosotros lo estamos viendo. ¿Ok? Entonces, si la función f de s representa la transformada de Laplace de una función, y aquí hay que hacer la diferencia, aquí es f minúscula de t, y aquí la transformada es f mayúscula. Es decir, que la transformada de la función f de t minúscula es igual a f mayúscula de s. Es decir, que estas dos se pueden leer como una transformada. Coma. Se puede decir entonces que f minúscula de t es la transformada inversa. No me queda espacio, vámonos a otra pizarra. Es la transformada inversa de f de s. Y se puede escribir como f de t igual al laplaciano o la transformada menos 1
D ahora aplicado a f de S. Entonces, resulta que nosotros habíamos visto en un principio, voy a escribir por acá, transformada, y por aquí voy a escribir transformada inversa. Entonces nosotros vimos que la transformada de 1 era 1 partido en S. Entonces si ustedes dicen, profesor, ¿y cómo es esto aquí entonces? Bueno, aquí lo que quiere decir es que 1 va a ser igual a la transformada inversa de 1 partido en S. Si voy con la transformada del otro que vimos, que fue el segundo que estudiamos ayer, la transformada del parámetro o la variable t era 1 partido en S cuadrado. Quiere decir que la transformada inversa aquí era t, y no es nada más que la transformada inversa de 1 partido en S cuadrado. De igual forma hicimos otra, la exponencial, que era la transformada de e elevado a la menos 3t, y después de haber sacado unas cuentas, llegamos a que esto era 1 sobre S más 3. Quiere decir que e elevado a la menos 3t lo puedo escribir yo como la transformada inversa de 1 sobre S más 3. Y aquí nosotros podemos visualizar con una tabla muy sencilla dónde tengo yo la transformada y cuál es su inversa respectiva. ¿Ok? Voy a escribir algunas otras transformadas. Por ejemplo, pudiéramos considerar en forma general ya sabemos que 1 es la transformada de esto, que t es la transformada de esto y que esta es la transformada inversa. Entonces voy a escribir aquí, por ejemplo, si yo tengo t elevado a la n, eso para nosotros va a ser la transformada inversa de n factorial sobre s elevado a la n más 1. Y eso se va a cumplir para n a partir de 1, de 2, de 3, puntos suspensivos, es decir, el conjunto natural. Vamos a escribir ahora la forma general de e elevado a la at, que se va a corresponder más o menos con este. En este caso, la transformada inversa va a ser de la forma 1 sobre S menos A. Fíjense que aquí yo tengo es S más 3, porque si es menos, lo escribo más. Y como es más, lo escribo menos. Entonces tenemos otra transformada inversa, otra transformada inversa. Las pudiéramos numerar. Pudiéramos decir en forma general, esta es la 1, esta es la 2. En la 3 tendríamos que trabajar ahora con las funciones trigonométricas. Entonces en las funciones trigonométricas yo tenía que el seno de k por t era igual, ahora es igual a la transformada inversa de k dividido entre s cuadrado más k al cuadrado. Nosotros cuando hicimos esto en clase, la clase pasada, nosotros trabajamos aquí fue con el seno del ángulo doble en t. Otra transformada no es solo para el seno, sino también para el coseno, donde k ahora me puede definir para un coseno o un seno un ángulo doble, un ángulo triple, un ángulo quinto, un ángulo cuarto, etcétera, etcétera. Entonces esto es la transformada a la menos 1
de k, que si aquí es 5, aquí iría 5, de s al cuadrado, pero ahora este es menos k al cuadrado. También vimos las transformadas las transformadas directas de las funciones trigonométricas hiperbólicas. Entonces, 4, ahora viene la número 5, pudiéramos hablar entonces de el seno, véase bien, h de hiperbólico de k por t. K va a ser un número y t va a ser mi variable. Quiere decir que la transformada inversa de esta expresión es para nosotros, ya va, déjenme verificar algo aquí. No, este era positivo también, disculpen. Que la transformada del seno hiperbólico, lo había olvidado, disculpen, es k sobre s al cuadrado menos k al cuadrado. Y la sexta, que es el coseno hiperbólico del número k por la variable t, donde ahora todo esto es el ángulo, es la transformada inversa de... Pero aquí, ya me acordé por qué. Que aquí no va acá, aquí va S. No pueden ser iguales. Entonces aquí va acá, en la parte del seno, y aquí va S en la parte del coseno. Todo dividido entre S cuadrado menos K al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya algunas funciones que son de transformada inversa. Tomemos otra pantalla en nuestro, vamos a ver. Nos queda espacio, ¿qué pasó? Me fui muy abajo. Vamos a tomar otra aquí. Y voy a colocar aquí ejemplo. Y vamos a ver cómo se evalúan estas transformadas inversas. Entonces yo le coloco por aquí evaluar la transformada inversa de 1 partido en S5. Voy a colocar por acá mi solución. Entonces uno dice, bueno, yo sé que el número 5 que tengo acá, por la propiedad que nosotros vimos al principio, yo lo tengo que descomponer como un valor de n más 1. Pero si n es n más 1, quiere decir que indudablemente aquí el n va a tener que ser igual a 4 más 1. Entonces, esto va a implicar que hay que multiplicar por 4 y hay que dividir por 4 factorial. Entonces me va a quedar que la transformada inversa de 1 sobre s elevado a la 5 no es nada más que 1 sobre 4 factorial de la transformada inversa de 4 factorial dividido entre S5. Y eso me da como resultado 4 por 3 por 2 por 1, eso es 1 partido en 24. T elevado a la 4. Entonces ustedes dicen, profe, ¿y cómo observó todo esto? Observen que aquí tengo la transformada inversa de 1 dividido entre S a la 5. Entonces nos vamos acá. Y aquí tengo la transformada, miren, n factorial sobre S n más 1. ¿Qué fue lo que hice? Aquí yo transformé y dije, bueno, aquí va a ser 4 para que aquí sea 4 más 1. De tal manera que aquí me queda el 4 más 1, que es el 5. Arriba le tengo que colocar como esto es 4 más 1, que es el 5 que me está dando, en el numerador ahora yo escribo el 4 factorial, que es el 4 factorial de aquí. Pero para poder multiplicar
y dividir, como este es un número, este un cuarto factorial, yo lo saqué aquí. Yo lo pude haber dejado aquí. ¿Ok? Se me olvidó aquí. Se multiplica por 4 factorial y se divide por 4 factorial. Lo que pasa es que yo lo saqué aquí. Entonces, fíjense que aquí me queda la misma forma. Este que está aquí me está quedando la misma forma que está aquí en 1. Y 1 sobre 4 factorial es 24. Y fíjense que la respuesta hay que darla en t. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora me dicen evaluar la transformada inversa de la expresión 1 sobre s cuadrado más 7. Si nosotros vemos esta que está aquí y nos vamos un minuto arriba, uno dice, ¿será esta? La que yo tengo en esta expresión, aquí dice s menos a, pero aquí dice s cuadrado. Entonces esa no es. Ah, pero yo tengo aquí s cuadrado más k al cuadrado k. Quiere decir que aquí tendría que ser 1. Entonces yo observo aquí que lo que tengo es 7. Entonces para poder hacer eso, yo tengo que multiplicar y dividir por algún número que me haga falta para que aparezca. Entonces observen, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 7, la voy a multiplicar. Puede ser dentro o fuera de la transformada. La voy a multiplicar por 1 sobre la raíz de 7 abajo y escribo la transformada inversa y este mismo número, para que no se altere la igualdad, lo escribo aquí. Y todo eso lo voy a dividir entre s al cuadrado más 7. Entonces ustedes dicen, profesor, pero esto que está aquí no es esto que está aquí. Y la respuesta es sí. Porque si yo a esto lo elevo al cuadrado, es decir, ¿cómo explicarle? Yo puedo escribir aquí para que me aparezca este en el seno, para que me aparezca este como la raíz de 7 elevado al cuadrado. Así, fíjense. Igual 1 sobre la raíz de 7 transformada inversa, raíz de 7, s cuadrado, raíz de 7 al cuadrado. Y ahora sí tiene la misma estructura. Entonces, el resultado de esto quiere decir que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 7 va a ser igual 1 partido entre raíz de 7, que es esto. Y este que está acá es precisamente el seno de k, que es raíz de 7. ¿Multiplicado por quién? Por t, que es la nueva variable. Fíjense. Seno de k por t. Hay una nota que voy a colocar por aquí, para que no la perdamos de vista. Esa nota lo que dice es lo siguiente. La transformada inversa es lineal, como las transformaciones lineales que se ven en álgebra. ¿Qué indica esto? Que si yo le aplico la transformada inversa al producto de una constante alfa por la función antiderivada de f mayúscula de s más beta que multiplica a g mayúscula de s, esto lo puedo escribir yo como la transformada inversa de una suma como las sumas en transformadas inversas. Es decir, alfa transformada inversa de el f de s
que es el resultado de la antiderivada, más beta transformada inversa de G de S. Y esa es una nota que nosotros tenemos que ver claramente. Vamos con otro ejemplo por acá. Vamos a suponer que a mí me dicen evaluar 2 puntos. Y me dicen la transformada inversa, abro mi llave, en el numerador voy a escribir menos 2s más 6, todo dividido entre s al cuadrado más 4. Entonces uno dice por acá, solución. La voy a empezar aquí. Entonces vuelvo a escribir, transformada inversa de menos 2s más 6 numerador, s cuadrado más 4. Y uno dice, profesor, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, dividir número término a término, como una descomposición. Y ustedes dicen, ¿cómo una descomposición? Fíjense, transformada inversa de, abro mi llave, menos 2s dividido entre s al cuadrado más 4. Más, aquí escribo 6, y aquí escribo s al cuadrado más 4, y cierro mi transformada. Si nosotros podemos ver, aquí tengo yo la transformada inversa de una suma, pero yo acabo de escribir aquí una nota de que la transformada es lineal. Como la transformada es lineal, entonces yo puedo separar y decir que aquí esto es la transformada inversa y este número 2 que está aquí lo voy a escribir por acá como menos 2. Abro mi llave y digo s dividido entre s cuadrado más 4. Cierro mi llave. En esta parte de aquí, como esto es un valor constante, yo puedo decir 6, transformada inversa, abro mi llave, 1 sobre s cuadrado más 4. Ahora, si nosotros vemos esto aquí, en este tipo de expresión, este es directo, pero este no. Porque para poder hacer en esta expresión que está aquí, en esta, debería de aparecer un 2, porque recuerden que esto es un número elevado al cuadrado. Entonces aquí debería haber un 2. Entonces en toda esta parte voy a multiplicar por 2 y a dividir por 2. Entonces me va quedando aquí, lo voy a hacer un poquito más acá, que esto va a ser igual, menos 2, transformada inversa, s al cuadrado más 4, más 6 dividido por 2, digo transformada inversa, multiplico por 2 y divido entre s cuadrado más 4. Ahora, si nosotros vemos la fórmula, observen aquí que yo tengo esta que está aquí y yo tengo esta que está aquí. Y voy a subir a buscar a ver cuáles de esas son. Entonces aquí podemos ver de que cuando k es un número, es seno. Pero cuando s es la variable, es coseno. Entonces uno dice, aquí el s es variable, esta transformación inversa es coseno. Entonces me queda que esto es 2 veces el coseno. Aquí k es k al cuadrado. 2 que multiplica a t más 6 sobre 2 es 3. Como aquí es 2 a la 2, la transformación es seno. Entonces me queda que esto es el seno que multiplica. Recuerden que este 4 es 2 a la 2. Aquí va el 2 y aquí va la t. Y esto que está acá es la transformada de esto que está acá.
Ustedes dirán, ah, profesor, ¿y si yo no puedo descomponer de esa manera? Porque resulta de que el término de abajo es distinto. Bueno, uno lo que hace es que utiliza fracciones parciales. Recuerden que en las fracciones parciales están las lineales repetidas, las polinomiales y las polinomiales repetidas. Entonces, hay varios casos de fracciones parciales donde ustedes indudablemente tienen que recordar, desarrollar, a ver de qué manera se resuelve. Yo no tengo problema en explicarle, ¿ok? Porque esto es de cálculo 2. Por eso las fracciones parciales se ven en cálculo 2. Pero lo voy a hacer con un ejemplo para hacer dos cosas a la vez. Vamos a suponer que yo tengo un problema que me dice evaluar y me dicen la transformada inversa. Entonces yo abro una llave, escribo una línea de fracción lo suficientemente grande para escribir todos los términos. Y digo s al cuadrado más 6s más 9, todo dividido entre s menos 1, que multiplica a s menos 2 y que multiplica a s más 4. Resulta que la transformación aquí ya está descrita, ya está factorizada. Y si ustedes recuerdan un poco el cálculo 2, hay casos donde ustedes tienen que indudablemente buscar la factorización de esta parte que se ve aquí abajo. Denme un minutito, nada más, unos segundos, para poder tomar un poco de agua. Ok, ya volví. Aquí estamos para seguir con esto. Entonces yo voy a escribir por acá solución. Y vamos a resolver en la parte de abajo. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta transformada inversa se la estoy aplicando a este cociente. Este cociente, que es el argumento de la transformada inversa, lo voy a escribir aquí idéntico. Yo paso una línea de fracción. Arriba escribo el numerador, s cuadrado más 6s más 9. Y abajo escribo s menos 1, s menos 2, s más 4. Voy a recortar un poquito aquí. Y lo cierro. Y digo esto es igual. Si nosotros recordamos las fracciones parciales, eso es lo que se llama también el método de coeficientes indeterminados, donde yo digo a A lo voy a dividir entre mi primer factor del denominador, que es s menos 1. B lo voy a dividir entre el segundo denominador, que es s menos 2. C lo voy a dividir entre el tercer denominador, que es s más 4. Cuando yo estoy aquí, tengo que sacar las cuentas. Entonces, esta parte que está aquí me va a quedar igual. Y digo igual acá, y ahora escribo una línea de fracción grande para todos. El producto aquí sería s menos 1, que multiplica a s menos 2, y que multiplica a s más 4. Pero cuando yo divido esto entre esto, es lo mismo que multiplicar a por los dos denominadores que tengo acá. Es decir, que a lo voy a multiplicar por s menos 2 y lo voy a multiplicar por s más 4. Más b
Al dividir este entre este, es lo mismo que multiplicar b por este denominador y por este que está acá. Entonces me queda que es s menos 1 y aquí s más 4. Y finalmente me queda c, que es este, que estaría multiplicado por s menos 1 y por s menos 2. Ya cuando tengo esto, yo puedo visualizar que este denominador que está aquí es igual a este denominador que está acá. Es decir, que yo puedo simplificar este denominador con este que está acá. Al eliminarlo, lo que me queda es el numerador. En el numerador, ¿qué me está quedando? S cuadrado más 6s más 9. Entonces yo lo vuelvo a escribir aquí. S al cuadrado más 6s más 9. Y esto va a ser igual a toda esta expresión que tengo yo aquí. Entonces escribo a por s menos 2 por s más 4. Más b por s menos 1 por s más 4. Más c por s menos 1 por s menos 2. Cuando estoy aquí, entonces yo tengo que buscar alguna forma de construir un sistema de ecuaciones en las variables de los coeficientes indeterminados a, b y c que yo quiero determinar. Entonces yo digo, hay varias formas. Le doy varios valores arbitrarios a s y construyo una ecuación. O busco las raíces posibles. Por ejemplo, ¿qué tal si yo considero de que S es igual a 1? Si S es igual a 1, esto es una raíz. Quiere decir que al sustituir 1 aquí se anula, al sustituir 1 aquí se anula, y aquí yo puedo conseguir directamente el valor de A. Entonces yo puedo concluir acá. 1 lo sustituyo y digo 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 9. Y esto va a ser igual a A que va a multiplicar a 1 menos 2 y que va a multiplicar a 1 más 4. ¿Por qué no escribo el resto? Porque al sustituir 1 aquí, 1 menos 1 es 0, 0 por lo que C es 0 y aquí también. Entonces aquí me queda 1, aquí me queda menos 6 más 9, aquí me queda A que multiplica menos 1 y aquí me queda 5. Indudablemente, menos 6 más 1 es menos 5, 9 menos 5 es 4, 5 por 1 es menos 5, menos 5A. Quiere decir que finalmente A es 4 partido en 5 y le colocamos el menos por acá. Ya conseguí el valor de A. Voy a hallar ahora el valor, puede ser de B o de C. Entonces yo vengo y digo, voy a escoger otro valor. Voy a escoger ahora, por ejemplo, S igual a 2. De tal manera que cuando yo escojo S igual a 2, yo puedo simplificar algunos términos. Como ya sabemos lo que hay que hacer aquí, lo voy a hacer directo. Perdón, me equivoqué. Este es más, este es más, este es más. Entonces aquí sería 6 de 16. Me equivoqué, disculpen, jóvenes. Le dije que me avisaran porque estoy como con los medicamentos que me tomé. Entonces aquí me quedaría 6, 15, 16. ¿Saben? Este era 9, ¿no? Bueno, 9, sí. 9, 15, 16. Entonces aquí me queda que esto es 16. 16. Para ese 2 entonces me queda 2 a la 2, 4. 6 por 2, 12. Más 9. Igual. Si yo sustituyo el 2 aquí, esto se hace 0. Si yo sustituyo el 2 aquí, me queda B que multiplica 2 menos 1 es 1. Y 2 más 4 es 6. Y 2 lo sustituyo aquí, se hace 0 todo esto. Quiere decir que aquí me queda 12, 21, 25 igual a 6B. Quiere decir que B vale 25 partido en 6. Ya tengo el valor de B. Y ustedes dirán, profesor, ¿cómo voy a hacer con C? Porque ya sustituí 1 y sustituí 2.
Entonces ustedes dicen, bueno, yo escojo algún valor arbitrario. Por ejemplo, escogemos S igual a 0. Y este que está acá lo voy a marcar en rojo porque este es arbitrario. Entonces, como S es 0, al sustituir 0 acá, lo que me queda es 9. Entonces me queda un 9 acá. Y eso va a ser igual. ¿Cuánto fue que me dio A? 16 sobre 5 negativo. Entonces yo digo acá, menos 16 sobre 5 negativo. Entonces sustituyo acá S0 y S0. Al sustituir 0 y 0, me queda 4 por 2 menos 8. Entonces yo escribo acá menos 8. Ahora viene el valor de B, pero B me dio a mí como resultado 25 partido en 6. Entonces digo acá 25 partido en 6, que va a multiplicar. Al sustituir 0 acá es menos 1, al sustituir 0 acá es 4, y 4 por menos 1 me da menos 4. Entonces me queda aquí que esto es menos 4. Más, si yo voy ahora a reemplazar 0 y 0 aquí, 0 y 0 hace que sea menos 1 menos 2, y eso es 12. Y me queda aquí 12. Si ustedes pueden ver aquí, la única variable es esta. Entonces podemos sacar las cuentas. Y me queda aquí que esto es 9, igual menos por menos es más. Me queda 6 por 8 es 48, 8 por 1, 8 y 4 son 12, todo dividido entre 5. Bueno, esto es positivo, lo voy a quitar porque no vale ni siquiera la pena colocarlo. Después aquí voy a escribir más por menos es menos. Mitad es 2, mitad es 3. Entonces me queda 2 por 5, me queda 50 partido en 3. Y aquí me queda más 12. Tendría que escribir todo del otro lado, pero aquí se ve claramente que C, para nuestro resultado, nos da 1 partido en 30. Ya tengo el valor de C y el valor de A. Quiere decir que S al cuadrado más 6S más 9, todo dividido entre S menos 1 por S menos 2 por S más 4 va a ser igual. Recuerden que nosotros habíamos dicho aquí que era A sobre esto, B sobre esto y C sobre esto. Entonces yo vuelvo a escribirlo con los valores que obtuve. Y digo, menos 16 sobre 5 partido en 13 menos 1. Después escribo más 25 sobre 6 partido en 13 menos 2. Y después 1 sobre 30, todo esto partido entre S más 4. Déjenme borrar aquí y escribir bien este 30. Ya cuando estoy aquí digo yo, ok, ahora, todo esto que yo tengo acá, le voy a aplicar la transformada inversa. ¿Ok? Entonces digo yo, lo voy a dejar por aquí para que más o menos se vea. Entonces digo yo aquí, transformada inversa, abro, S al cuadrado más 6S más 9, todo dividido entre S menos 1, S menos 2, S más 4. Entonces va a ser igual. Como aquí tengo la transformada de una suma y una resta, y la transformada es un operador lineal porque se comporta como tal, la transformada de una suma es la suma de las transformadas. Entonces aquí me queda, la constante la pongo afuera, 16 sobre 5. Y digo, transformada inversa de 1 partido en S menos 1. Más, saco la constante, 25 sobre 6. ¿Y qué me queda? Perdón. ¿Y qué me queda? Transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Más 1 sobre 30, que es este,
transformada inversa de 1 sobre S más 4. Quedó muy chiquitito aquí, pero bueno, no tenemos de otra. Quiere decir finalmente que la transformada inversa de S cuadrado más 6S más 9 dividido entre S menos 1, S menos 2, S más 4 es igual. Fíjense que 1 sobre S menos 1, me voy a ir arriba un momentito. Uno sobre S menos 1 es E, donde A vale 1. Entonces aquí la transformada inversa, ustedes se fijan en su fórmula y dicen, lo que tengo es que aplicar la fórmula. Entonces aquí me queda que esto es menos 16 sobre 5 elevado a la 1 por T, y eso es T. Aquí queda igualito. 25 sobre 6 elevado a... Como aquí es 2, entonces aquí me queda 2T. Más, a ver, este era menos, este era más, sí, más 1 sobre 30, y aquí es la transformada inversa. Como aquí aparece más 4, entonces aquí debe ir menos 4T. Y aquí tengo el resultado final de una transformada cuando uno utiliza fracciones parciales. Vamos ahora a las transformadas de derivadas. Y lo subrayamos por acá. Ustedes dirán, ¿y eso qué es, profesor? Bueno, resulta de que nosotros aquí, me estoy devolviendo, ya vimos las transformadas inversas. Ahora vamos a ver las transformadas derivadas. ¿Por qué? Porque como las transformadas son operadores, los operadores se pueden derivar y los operadores se pueden integrar. Pero vamos en orden. Vamos primero a aplicar las transformadas de las derivadas. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo comienzo a explicar en esta manera. El objetivo de esto, de las transformadas derivadas, para nosotros, aquí esta parte, voy a anotarlo por acá. Objetivo: resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es el objetivo de la parte de las transformadas que yo tengo acá. En otras palabras, es como si yo le dijera, yo le voy a aplicar la transformada ahora a una diferencial de y respecto de x. O le voy a aplicar la transformada a un diferencial de orden y respecto de x dos veces. Es decir, ecuaciones diferenciales ordinarias lineal de orden 1 y ecuaciones diferenciales de orden 2. Entonces nosotros podemos decir de que si la función f' es continua, y ustedes dicen continua en t, ¿en qué? En los valores de t que son mayores o iguales que 0, entonces, integrando por partes, se tiene. Entonces yo puedo decir por acá, ahora aquí yo creo que me queda aquí, pero me queda muy pequeñito. Voy a tomar otra hoja. Integrando por partes se tiene, y lo voy a escribir aquí. Fíjense, miren cómo lo voy a escribir. Que la transformada de la función f derivada de t, da un momentico aquí. Discúlpeme, se me olvida siempre la variable. La variable que estamos trabajando ahora es t, ¿no? No es x. Aunque sí se puede escribir, pero como estamos trabajando con el parámetro t, lo vamos a hacer así. Entonces, este f' es el mismo que está aquí. Entonces,
La transformada de la derivada va a ser igual, pongan atención, a la integral entre 0 e infinito del núcleo de la transformación, del kernel. Y aquí, en esta expresión, en vez de ir la función normal, va la función derivada en t diferencial de t. Pero esto hay que hacerlo por parte y siempre va a aparecer de esta forma, porque es como una fórmula. E elevado a la menos st de la función sin derivar evaluado en t, y lo evalúo entre t igual a 0 y t igual a infinito, más la segunda parte de la integral por parte me queda que es s, integral también desde 0 hasta infinito de e elevado a la menos st multiplicado por la función f de t sin derivar por el diferencial de t. Si nosotros evaluamos esta parte que está aquí, como es la integral, fíjense una cosa, como es la... Perdón, tengo que evaluarlo en estas dos expresiones. Ya va un momentico. Sí. Esto me da como resultado, veamos, ya un momentico, t infinito. Al evaluar t infinito aquí, jóvenes, recuerden que como esto es negativo, me queda 1 dividido entre e a la st, pero como t tiende a infinito, 1 partido entre e elevado al infinito es muy grande, eso me da 0. Es decir, que es como si yo dijera, voy a colocar aquí menos la función evaluada en 0. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco la función evaluada en 0, si ustedes pueden ver, en infinito se anuló. Me dio 0, ni lo escribo. Pero cuando yo tengo t igual a 0, e elevado a la 0 es 1. Y t evaluado en 0 es 0. Y ese es el término que me está quedando aquí. Y a esto yo le voy a sumar s, que es este que está aquí. Y resulta de que este término que está acá coincide por definición con la derivada de f de t. Perdón, con la transformación de f de t. Es decir, que esa es la transformada de la función de t. Entonces uno puede concluir 2 puntos. Que la transformada de la función derivada no es nada más que s por la antiderivada de este, que es la integral, en s menos la función f evaluada en 0. Y esta es la conclusión de la transformada de una derivada. Por supuesto que eso se puede generalizar. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo veo. Si por otro lado, lo voy a anotar por acá, si por otro lado yo quiero calcular la transformada de f segunda derivada de t, yo sigo el mismo procedimiento y observen cómo queda. Transformada segunda derivada de t va a ser igual a la integral entre 0 e infinito de e a la menos st, que es el núcleo, multiplicado por f segunda de t, que es la función que se sustituye aquí, diferencial de t. Pero resulta que esto nuevamente se vuelve a hacer por partes. Al hacerlo por partes me queda entonces que esto es e a la menos st, pero esta vez por la función derivada una vez, evaluada en t, y todo esto evaluado entre t igual a 0
y t igual a infinito. Más, recuerden que este es u por b menos b por du, pero queda positivo. Entonces me queda aquí S integral entre 0 e infinito del núcleo e a la st multiplicado por f derivado orden 1. Aquí de t, diferencial de t. Si volvemos a evaluar, ya sabemos que al evaluar en infinito esto se hace 0. Quiere decir que a la final lo que me va a quedar cuando yo voy a evaluar aquí es la segunda parte de esto, es decir, menos f' evaluado en 0. Porque e elevado a la 0 me da 0. Aquí es, en la segunda parte me queda s, y si nosotros podemos ver esta sección de aquí, esa es la transformada de la función derivada de una vez en t, de una sola vez en t. Ahora, vamos a ver qué puedo hacer yo aquí. Ah, ya. Pero resulta que, fíjense algo. Este que está aquí es este, miren. Ya va, que se me pegó, que se me quedó pegado aquí esto. Esto que está acá, es esto que está acá, mírenlo. Transformada de f' de t, transformada de f' de t. Es decir, que lo voy a sustituir, así que me va a quedar que la transformada de la segunda derivada de t va a ser igual a menos f' de 0, que es este, más s, que es este, que me va a multiplicar a s por f de s menos f de 0. Porque esto fue lo que nos dio aquí. Entonces yo puedo multiplicar y me queda que la transformada de la segunda derivada de t va a ser igual. Vamos a ver cómo lo escribo yo acá. S por S me queda S cuadrado. De la antiderivada de f, que es la función f mayúscula, menos S por este me queda S que multiplica a f evaluado en 0. Y este último que lo voy a colocar por acá como el f evaluado en 0. Ah, ya. Bueno, y aquí tenemos ya el resultado final. Ya no podemos hacer nada más. Uno pudiera decir, profesor, ¿y qué pasa si nos piden orden 3? Ah, pero si nos piden orden 3, la sacamos de aquí directa. Porque entonces uno diría, en forma general o en forma recurrente, dos puntos, la transformada de f tercera en t, según el comportamiento que tengo yo aquí, fíjense que S segunda me queda, f derivada orden 2 me queda S2, entonces aquí iría S3 de f evaluado en S. Menos, aquí está S1, entonces aquí este sería S2 de f evaluado en S. Después me quedaría menos, como ya hice S2, ahora me quedaría S evaluar, perdón, me faltó aquí me faltó algo. Aquí, este es F'. Sí, porque este es el último, miren. Entonces me quedaría S3, S2 evaluado en 0, menos SF' evaluado en 0, menos F'' evaluado en 0. ¿Por qué? Porque es el término que queda solo
y el otro término está multiplicado por el S. Y así uno puede ir consiguiendo las transformadas de la derivada de manera recurrente. Entonces, ya para concluir, como teorema, es lo último que vamos a ver hoy. Si yo tengo que F', F segunda, puntos suspensivos, Fn más, perdón, vamos a Fn menos 1. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué no n? Bueno, porque este es el 1, el 2, el 3, el 4, y este es el Fn menos 1. Estos son derivadas, ¿no? Son continuas en el intervalo que comienza en 0 y se va al infinito, y son de orden exponencial, y además la derivada enésima evaluada en t es continua por tramos en 0 infinito, entonces, 2 puntos, se puede decir que la transformada de la función derivada de orden n evaluada en t va a ser igual s elevado a la n por la antiderivada que salió de la transformada, menos s elevado a la n menos 1, pero ahora va la función evaluada en 0, menos s elevado a la n menos 2, pero ahora, como ya se evaluó en 0, recuerden que la otra viene como derivada. Entonces aquí lo que estoy escribiendo es la fórmula de recurrencia. Entonces aquí sería derivada en 0. Y todo esto me quedaría, como son términos que se están restando, menos puntos suspensivos menos, y lo voy a escribir acá. O aquí abajo para que quede bien. Menos f evaluado en n-1, perdón, f derivado n-1 y 0. Porque recuerden que aquí no hay derivada. Derivada 0, derivada 1, derivada 2, hasta que llego a la derivada n-1, que son las que están definidas acá. Donde, no lo olvidemos, f de s es igual a la transformada de f de t. Y esto sí lo vamos a encerrar porque esto es la generalidad por recurrencia.